Hola mi querida familia de abuelas sabias y fuertes. Antes de comenzar esta historia que va a partir su corazón y después llenarlo de una justicia tan perfecta que van a gritar de emoción, elevemos nuestros corazones en oración. Padre Celestial, tú que creaste la tierra y nos enseñaste a cultivarla con amor, bendice a todas las madres jardineras que han puesto su alma en cada semilla, en cada flor, en cada árbol que han plantado. Que esta historia abra los ojos de aquellos hijos que ven el trabajo de toda una vida de sus madres como algo sin valor. Amén. Querida familia, hay algo más sagrado que el jardín donde una madre ha puesto 30 años de su vida. Hay algo más hermoso que ver crecer las plantas que una abuela ha cuidado con sus propias manos, regado con su sudor y alimentado con su amor. La historia que van a escuchar hoy es sobre una madre jardinera que vio cómo sus propios hijos vendieron el jardín que había sido su vida entera durante 3 décadas. Miguel y Roberto, cegados por la codicia y la facilidad del dinero rápido, destruyeron en una tarde lo que su madre había construido en 30 años. Estos hijos calculadores pensaron que las plantas y las flores de su madre no valían nada comparado con los billetes que les ofrecían los desarrolladores inmobiliarios. Lo que no sabían es que la tierra de ese jardín sagrado guardaba un secreto que cambiaría todo, porque cuando las excavadoras comenzaron a arrancar los árboles que Esperanza había plantado como bebés, la tierra reveló una verdad que destruiría no solo la avaricia de sus hijos, sino toda su existencia. Si alguna vez han visto a una madre llorar por las plantas que le han matado, si conocen el dolor de ver destruido el trabajo de toda una vida, o si simplemente creen que el jardín de una madre debe ser respetado como un santuario, esta historia es para ustedes. Prepárense para sentir una tristeza profunda, pero también para ver cómo la justicia divina puede estar enterrada en la misma tierra donde una madre sembró su amor durante décadas. En una colonia tradicional de Guadalajara vivía Esperanza Herrera, una mujer de 68 años cuya vida entera había girado alrededor de su jardín. Era un paraíso de 400 metros cuadrados que había creado con sus propias manos durante 30 años, desde que se casó con don Esteban en 1994. Esteban le había dicho a su esposo: voy a convertir este patio en el jardín más hermoso de toda la colonia. Durante el primer año, Esperanza trabajó todos los días después de sus labores domésticas. Con pico y pala, removía la tierra dura, sacaba piedras y preparaba el terreno sección por sección. En la esquina noroeste plantó un naranjo que compró como un palito de 50 centímetros. Al centro del jardín creó un círculo de rosas de todos los colores. En la pared construyó una enredadera de bugambilias moradas. Buenos días, mis niñas, les decía a sus plantas todas las mañanas. ¿Cómo durmieron? Durante los siguientes años, el jardín fue creciendo hasta volverse famoso en toda la colonia. Esperanza agregó jazmines, geranios, un limonero y un huerto de verduras. Cuando Miguel y Roberto eran pequeños, ella los llevaba al jardín para enseñarles sobre las plantas. Esta rosa necesita agua todos los días, pero no mucha, les explicaba. Y este naranjo necesita que le quiten las ramas secas. Miguel mostraba más interés y ayudaba a regar las plantas. Roberto prefería jugar entre las flores, pero también aprendió a respetar el trabajo de su madre. Para el 10º año, el jardín era una obra de arte. La gente venía de otras calles para verlo, y las señoras pedían consejos a Esperanza. El secreto es amarlas, respondía cuando le preguntaban cómo mantenía todo tan hermoso. Las plantas sienten cuando las quieres. En 2010, Miguel llevó a su nueva esposa Alejandra a conocer el jardín. Mi mamá convirtió un patio de tierra en este paraíso. En 2012, cuando Roberto se casó con Patricia, ella comentó cuánto dinero se podría hacer si vendieran este terreno para construir.
Esperanza se quedó helada. Era la primera vez que alguien había hablado de vender su jardín. Patricia, este jardín no es para vender, es mi vida. Cuando don Esteban murió en 2014, Esperanza se quedó sola con su jardín de 20 años. Esteban, le susurró al naranjo, me prometiste que nadie iba a tocar nuestro jardín. Durante los siguientes 10 años, hasta 2024, Esperanza siguió expandiendo su paraíso. Agregó plantas medicinales, más árboles frutales y perfeccionó el sistema de riego. Para 2024, después de 30 años de trabajo constante, tenía más de 80 especies diferentes de plantas, 5 árboles frutales maduros y un huerto que abastecía a toda la familia. Pero Miguel y Roberto ya no veían el jardín con ojos de niños maravillados. Lo veían con ojos de adultos que necesitaban dinero. En enero de 2024, Miguel y Roberto se reunieron en casa de Miguel sin que su madre lo supiera. Ambos hermanos estaban enfrentando problemas económicos serios y veían el terreno del jardín de su madre como la solución a todos sus problemas. Miguel, de 44 años, trabajaba como supervisor en una fábrica de textiles, pero su sueldo apenas le alcanzaba para mantener a su familia. Su esposa Alejandra había perdido su trabajo como secretaria 6 meses atrás y tenían 2 hijos en secundaria cuyos gastos escolares estaban aumentando cada año. Roberto, de 41 años, tenía un negocio pequeño de refacciones para autos, pero la competencia de los negocios más grandes lo estaba quebrando. Su esposa Patricia trabajaba medio tiempo como vendedora de cosméticos, pero sus ingresos eran inconsistentes. Hermano, le dijo Miguel a Roberto, mientras tomaban cervezas en su sala, necesitamos hablar seriamente sobre la situación de mamá. ¿Qué pasa con mamá? Pasa que ya tiene 68 años, vive sola en esa casa enorme y está desperdiciando un terreno que vale una fortuna. Roberto frunció el ceño. ¿De qué hablas? Hablo del jardín, Roberto. ¿Tú sabes cuánto vale ese terreno? ¿No? ¿Cuánto? Miguel sacó su teléfono y le mostró a Roberto varias páginas web de bienes raíces. Mira estos precios. Un terreno de 400 metros cuadrados en esa zona vale por lo menos 2 millones de pesos. Y eso si lo vendes para casa-habitación. Si lo vendes para construcción de edificio, puede valer hasta 3 millones TEB. Roberto se quedó callado, procesando los números. ¿Estás sugiriendo que vendamos el jardín de mamá? Estoy sugiriendo que convenzamos a mamá de que venda. Piénsalo, Roberto. Mamá ya no puede cuidar ese jardín como antes. Se está haciendo muy pesado para ella, y nosotros necesitamos ese dinero. Pero Miguel, ese jardín es la vida de mamá. Lleva 30 años construyéndolo. Exactamente. 30 años. Ya es hora de que descanse y disfrute el dinero que puede obtener de tanto trabajo. Roberto no estaba convencido del todo. ¿Y dónde viviría mamá si vendemos el jardín? No estoy diciendo que vendamos toda la casa, solo el jardín. Hay desarrolladores que compran patios grandes para construir edificios pequeños atrás de las casas existentes. Miguel había estado investigando durante semanas. Había encontrado varios casos en la colonia donde familias habían vendido sus patios traseros a constructores que levantaban edificios de departamentos pequeños. Mira, continuó Miguel, mostrándole fotos en su teléfono, aquí en la calle de atrás, la familia González vendió su patio de 300 metros cuadrados por 18 millones. El constructor levantó un edificio de 8 departamentos. Todo mundo salió ganando. ¿Y la familia González qué opinó? Al principio se quejaron del ruido de la construcción, pero cuando vieron los millones en su cuenta bancaria, se les olvidó todo. Roberto comenzó a considerar la idea seriamente. Su negocio de refacciones necesitaba una inyección de capital urgente. Y Patricia no dejaba de recordarle que otras familias estaban progresando económicamente mientras ellos seguían luchando.
¿Cuánto nos tocaría a cada uno si lográramos vender por 25 millones? Miguel hizo cálculos mentales rápidamente. Si le damos 1 millón a mamá para que se compre un departamento bonito cerca de nosotros, nos quedarían 15 millones para dividir entre los dos. 750,000 pesos para cada uno. Los ojos de Roberto se iluminaron. Con 750,000 pesos podría salvar su negocio, comprar inventario nuevo y hasta expandirse a un local más grande. Pero ¿cómo convencemos a mamá? Tú sabes que está obsesionada con ese jardín, por eso tenemos que hacerlo gradualmente. Primero, la convencemos de que el jardín se está volviendo una carga demasiado pesada para ella. Después, le demostramos que está gastando mucho dinero en agua y fertilizantes. Y finalmente, le presentamos la solución: vender para vivir más cómoda. Durante las siguientes semanas, Miguel y Roberto comenzaron a implementar su plan. Cada vez que visitaban a su madre, hacían comentarios sobre lo difícil que se estaba volviendo el mantenimiento del jardín. «Mamá», le decía Miguel mientras la veía podando las rosas, «ten cuidado con esas espinas. A tu edad, una cortada se puede infectar fácilmente». «Ay, hijo, he estado podando rosas durante 30 años. Sé cuidarme». «Sí, pero antes eras más joven. Ahora tienes que tener más precaución». Roberto adoptó una estrategia diferente. Se enfocó en el aspecto económico. «Mamá, ¿no te parece que la factura del agua está muy alta? Todo ese jardín debe consumir muchísima agua». «Roberto, el agua del jardín es una inversión. Mira todas las verduras que cosecho. Me ahorro cientos de pesos al mes en el mercado». «Sí, pero ¿no sería más fácil comprar las verduras ya hechas? Te ahorrarías todo el trabajo y el tiempo». Esperanza notó que sus hijos estaban actuando extraño, pero no entendía hacia dónde iban sus comentarios. En marzo de 2024, Miguel decidió ser más directo. «Mamá, Patricia y yo estuvimos platicando y creemos que ya es hora de que consideres simplificar tu vida». «¿Qué quieres decir con simplificar?» «Bueno, mira todo lo que tienes que hacer todos los días. Regar, podar, fertilizar, quitar la maleza. Son horas y horas de trabajo físico. ¿No te gustaría tener más tiempo para descansar, para viajar, para disfrutar?» «Miguel, yo disfruto cuidando mi jardín. No es trabajo para mí, es amor». «Mamá, entendemos que amas tu jardín, pero tienes que ser práctica. ¿Qué va a pasar en 5 años cuando tengas 73? ¿Vas a seguir cargando baldes de agua y arrodillándote para plantar?» Esperanza se quedó pensativa. Sus hijos tenían razón en que el trabajo físico se estaba volviendo más demandante, pero no podía imaginar su vida sin su jardín. «Hijos, mi jardín me da vida. Sin él, yo no sé qué haría». «Podrías hacer muchas cosas, mamá», intervino Roberto. «Podrías tomar clases de cocina, ir a la iglesia más seguido, visitar a tus amigas, viajar a conocer otros lugares». «¿Y cómo pagaría todo eso? Mi pensión apenas me alcanza para lo básico». Miguel y Roberto se miraron. Era el momento perfecto para introducir su idea. «Mamá», dijo Miguel lentamente, «¿qué dirías si te dijéramos que tu jardín vale mucho dinero?» «¿Cómo que vale dinero?» «El terreno, mamá. El terreno donde está tu jardín vale millones de pesos». Esperanza frunció el ceño. «¿Y eso qué tiene que ver?» «Tiene que ver con que podrías venderlo y vivir cómodamente el resto de tu vida, sin preocuparte por dinero». El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Me están pidiendo que venda mi jardín?», preguntó Esperanza con voz temblorosa. «Te estamos pidiendo que consideres la posibilidad», dijo Roberto. «No para destruir tu jardín, sino para darte una vida mejor». «Hijos, mi jardín es mi vida mejor». «Mamá, sé realista», insistió Miguel. «Con el dinero de la venta podrías comprarte un departamento hermoso con vista al mar, contratar a alguien que te ayude con la limpieza, comer en restaurantes buenos, viajar. ¿Y mis plantas qué?» «Mamá,
son solo plantas. Se pueden reemplazar. Esperanza sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Solo plantas? Miguel, estas plantas son mis hijas. Las he cuidado durante décadas. ¿Tú reemplazarías a tus hijos si alguien te ofreciera dinero? Mamá, no exageres. No es lo mismo. Para mí sí es lo mismo. La conversación terminó mal. Esperanza se encerró en su cuarto y lloró durante horas. Pero Miguel y Roberto no se dieron por vencidos. Habían decidido que el dinero era más importante que los sentimientos de su madre hacia unas plantas. Durante los siguientes meses, intensificaron la presión psicológica. De abril a agosto de 2024, Miguel y Roberto iniciaron una campaña sistemática para quebrar la resistencia de su madre. Miguel implementó el chantaje emocional primero. Mamá, le dijo en abril, no quería preocuparte, pero Alejandra y yo estamos pasando momentos muy difíciles. Van a recortar personal en la fábrica. Alejandra sigue sin trabajo y los gastos no paran. ¿Cómo puedo ayudarte, hijo? Estuve pensando en tu jardín. Si pudieras obtener dinero de la venta del terreno, mejorarías tu vida y podrías ayudar a tus hijos. Roberto adoptó una estrategia similar. Mamá, Patricia me presiona mucho. Ve a sus amigas progresando mientras nosotros seguimos igual. Patricia dice que es egoísta tener tanto terreno lleno de plantas mientras tus hijos batallan. Durante junio, las esposas se unieron a la campaña. Alejandra visitaba con actitud melancólica. Qué bonito debe ser no preocuparse por el dinero. Usted tiene esto, decía señalando el jardín. Patricia era más directa. Suegra, mis hijos preguntan por qué su abuela tiene un jardín tan grande y nosotros vivimos en una casa chiquita. No entienden por qué el amor a las plantas es más importante que el amor a la familia. En agosto, coordinaron el ataque final. Mamá, ya no podemos seguir así, llegaron diciendo. Mi negocio está a punto de quebrar, dijo Roberto. Y me van a despedir en septiembre, agregó Miguel. Mamá, tú eres la única que puede salvarnos. Vendiendo el jardín, tú vives cómodamente y nosotros salvamos nuestras familias. Miguel sacó documentos. Una constructora puede pagar 28 millones por tu patio. ¿Y mis plantas? Se tienen que quitar para construir. Pero piensa en todo lo bueno, tú segura económicamente, nosotros salvando nuestras familias. Esperanza se sintió asfixiada. Necesito pensarlo. No hay mucho tiempo. La constructora necesita respuesta esta semana. Esa noche, Esperanza caminó por su jardín hasta las 4 de la madrugada, tocando cada planta. Dios mío, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo destruir esto que amo para salvar a mis hijos? Al día siguiente, llamó a Miguel. Acepto vender el jardín. Miguel gritó de emoción. Tomaste la decisión correcta. Pero Esperanza sabía que nada iba a salir bien nunca más. El lunes siguiente, Miguel llegó a casa de su madre con Fernando Aguirre, el representante de la constructora Desarrollos Modernos S.A. Monte de C.V. Fernando era un hombre de 50 años, con traje gris y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Había hecho este tipo de negociaciones cientos de veces y sabía exactamente cómo manejar a familias como los Herrera. Doña Esperanza, le dijo mientras le estrechaba la mano, es un placer conocerla. Su hijo me ha contado que tiene usted un jardín muy hermoso. Tengo, respondió Esperanza secamente, sin devolver la sonrisa. Bueno, lamento que tengamos que interrumpir la belleza de su jardín, pero estoy seguro de que va a estar muy feliz con el dinero que le vamos a pagar. Fernando sacó su portafolio y desplegó varios documentos sobre la mesa de la cocina. Señora, el terreno de su patio trasero mide exactamente 387 metros cuadrados. Según nuestras valuaciones, podemos ofrecerle 26 millones de pesos. Miguel intervino inmediatamente. ¿No habían dicho 28 millones? Los precios fluctúan según las condiciones específicas del terreno.
Después de hacer la inspección física, el precio final es 26 millones. Esperanza notó que habían perdido 200,000 pesos entre la propuesta inicial y la oferta real. Pero ya no tenía energía para negociar. ¿Cuándo necesita que desocupe el jardín?, preguntó. Señora, nosotros nos encargamos de todo. Usted no tiene que hacer nada. Traemos nuestros equipos de limpieza de terreno y en 3 días tenemos el espacio listo para construcción. ¿3 días? Sí, es un proceso muy eficiente. Traemos tractores para sacar los árboles grandes y cuadrillas para limpiar toda la vegetación menor. A Esperanza se le hizo un nudo en la garganta. Había imaginado que tendría tiempo para despedirse gradualmente de sus plantas. Tal vez trasplantar algunas a macetas, salvar al menos las más pequeñas. No puedo conservar algunas plantas. Señora, entendemos su apego, pero necesitamos el terreno completamente limpio. No puede quedar nada que interfiera con la cimentación. Miguel notó la angustia de su madre y trató de suavizar la situación. Mamá, piensa en todo lo bueno que va a venir después. Con 26 millones vas a poder hacer lo que quieras. Fernando asintió. Su hijo tiene razón. Con esa cantidad, usted puede vivir muy cómodamente. Esperanza firmó los papeles sin leer todo el contenido. Sabía que si se detenía a pensar demasiado, cambiaría de opinión. ¿Cuándo van a empezar?, preguntó. Mañana mismo, señora. Entre más rápido terminemos, más rápido puede usted disfrutar su dinero. Esa noche, Esperanza salió al jardín y se quedó hasta el amanecer, despidiéndose de cada planta. Perdónenme, mis niñas, les decía a las rosas. Perdónenme por lo que va a pasar mañana. Se acercó al naranjo y puso sus manos en el tronco, que ahora era tan grueso que no lo podía abrazar completamente. Tú fuiste el primero, le susurró. Te planté cuando eras un palito y ahora eres un árbol hermoso. Mañana te van a cortar y es culpa mía. Caminó hacia las bugambilias que cubrían toda la pared este. Ustedes convirtieron esta pared fea en algo hermoso. Durante 25 años me dieron flores todos los días. Cuando llegó a su huerto de hierbas medicinales, se arrodilló y tocó cada planta. Manzanilla, tú me curaste tantos dolores de estómago. Sábila, tú sanaste las quemaduras de mis nietos. Ruda, tú protegiste esta casa de las malas vibras. Al amanecer, Esperanza había llorado tanto que ya no le quedaban lágrimas. A las 7 de la mañana llegó el primer tractor. Era una máquina amarilla enorme con orugas de metal que hacían temblar la calle cuando se movía. Detrás venía un camión lleno de trabajadores con motosierras, palas y picos. El supervisor era un hombre robusto llamado Raúl, que había dirigido la demolición de cientos de jardines en su carrera. «Buenos días, señora», le dijo a Esperanza. «Siento mucho tener que hacer esto, pero es el trabajo». Esperanza no pudo responder. Se quedó parada en la puerta de su cocina, viendo cómo los hombres entraban a su jardín sagrado como invasores. «Empiecen por los árboles grandes», gritó Raúl. «Después limpiamos toda la vegetación menor». El operador del tractor se dirigió directamente al naranjo. «Esperen», gritó Esperanza, corriendo hacia el árbol. «No pueden empezar por otro lado». «Señora», le dijo Raúl con paciencia, «si no sacamos los árboles primero, no podemos mover el tractor para limpiar el resto». Esperanza puso sus brazos alrededor del tronco del naranjo, como si pudiera protegerlo con su cuerpo. «Este árbol tiene 30 años. Lo planté cuando mis hijos eran pequeños». «Señora, entiendo que es difícil, pero usted firmó el contrato. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo». Miguel, que había llegado para apoyar a su madre durante la destrucción, se acercó y la tomó del brazo. «Mamá, no hagas esto más difícil. Déjalos trabajar». «Miguel, ese árbol te dio naranjas durante tu infancia. ¿Cómo puedes ver cómo lo cortan?» «Mamá, es solo un árbol.
Habrá otros árboles. Esperanza se soltó de su hijo y lo miró con una expresión de profunda decepción. Miguel, ese árbol no es solo un árbol. Ese árbol es historia, es amor, es vida. Pero Miguel ya había tomado su decisión. El dinero era más importante que la historia. Señor, le dijo al operador del tractor, puede continuar. El operador encendió la motosierra. El sonido fue ensordecedor. Esperanza se tapó los oídos y cerró los ojos, pero no pudo evitar escuchar el crujido del tronco al caer. Cuando abrió los ojos, su naranjo de 30 años estaba tirado en el suelo, las raíces expuestas al aire, las naranjas esparcidas por toda la tierra. Esperanza se desplomó. «Mamá», gritó Miguel, corriendo hacia ella. «No me toques», le dijo. Esperanza, con una voz que Miguel nunca había escuchado antes. «No me vuelvas a tocar en tu vida». Los trabajadores continuaron su labor de destrucción. Cortaron el limonero, el guayabo y la mata de plátanos. Arrancaron las bugambilias de la pared, dejando marcas en el adobe donde habían crecido durante décadas. Sacaron las rosas de raíz, las tiraron en montones como si fueran basura. Para las 2 de la tarde del primer día, el jardín que había tomado 30 años construir estaba 70% destruido. Esperanza se encerró en su cuarto y no salió ni para comer. El segundo día fue peor. Los trabajadores arrancaron todas las plantas del huerto, destruyeron el sistema de riego que don Esteban había instalado y nivelaron la tierra con máquinas que borraron cualquier rastro de que ahí había existido vida. Roberto llegó el segundo día para verificar el progreso. «Se ve bien, mamá», le gritó desde el patio. «Ya queda poco». Esperanza ni siquiera respondió. El tercer día terminaron la destrucción completa. Donde antes había flores, árboles, verduras, hierbas medicinales y 30 años de amor, ahora había solo tierra compactada, surcos de llantas de tractor y el vacío más absoluto que Esperanza había sentido en su vida. «Listo, señora», le dijo Raúl cuando terminaron. «El terreno está preparado para construcción». Esperanza salió al patio por primera vez en 3 días. Lo que vio la destrozó completamente. No quedaba ni una sola planta viva, ni una flor, ni una hoja verde, solo tierra café, compactada, sin vida. Se arrodilló en el lugar donde había estado su círculo de rosas y puso las manos en la tierra fría. «Perdónenme», lloró. «Perdónenme por no haber sido lo suficientemente fuerte para defenderlas». Esa noche, Miguel llegó con un cheque certificado por 26 millones de pesos. «Mamá», le dijo, «aquí está tu dinero. Ahora puedes vivir tranquila». Esperanza tomó el cheque y lo miró durante largo tiempo. «Miguel», le dijo, «este papel vale 26 millones de pesos». «Sí, mamá». «¿Sabes cuánto valía mi jardín?» «Pues, 26 millones de pesos». Esperanza sonrió con tristeza. «Mi jardín no valía dinero, hijo. Mi jardín no tenía precio. Era invaluable. Mamá, no seas dramática. Con ese dinero puedes comprar todos los jardines que quieras». Esperanza miró a su hijo con una mezcla de lástima y dolor. «Miguel, tú no entiendes nada. Nunca entendiste nada». Lo que Miguel no sabía era que había cometido el error más caro de su vida. Porque la tierra de ese jardín guardaba un secreto que su madre había conocido desde hacía décadas, pero que había decidido mantener oculto hasta ver si sus hijos merecían conocerlo. Un secreto que estaba a punto de ser revelado de la manera más devastadora posible. Lo que Miguel y Roberto nunca supieron fue que don Esteban había sido mucho más que un simple carpintero. En 1995, Esteban comenzó a trabajar para la familia Mendoza, dueños de varias joyerías en Guadalajara. Don Aurelio Mendoza había tomado cariño especial a Esteban por su honestidad y discreción. En el año 2000, durante la crisis económica, don Aurelio enfrentó problemas legales y necesitaba esconder parte de su fortuna. «Esteban», le dijo,
Necesito que guardes algo muy valioso para mí. Y como pago, voy a darte algo que te asegurará el futuro. Le entregó 3 baúles llenos de joyas de oro, monedas de plata, lingotes de oro y documentos de propiedades inmobiliarias. Te voy a dar todo esto para que lo guardes. Cuando resuelva mis problemas, tú te quedas con la mitad. Don Aurelio mandó especialistas que construyeron una cámara subterránea de 2 por 2 metros en el centro del patio trasero, a 3 metros de profundidad. Esto que acabamos de guardar vale aproximadamente 8 millones de pesos, le dijo cuando terminaron. 4 millones para ti, cuando resuelva mis problemas. En 2003, don Aurelio murió súbitamente sin haber resuelto sus problemas legales ni reclamado su tesoro. Esteban se quedó como único dueño de 8 millones de pesos enterrados en su jardín. Pero era un hombre cauteloso. Decidió no tocar el tesoro inmediatamente. Pasaron 5 años sin que nadie lo reclamara. En 2008-20, Esteban comenzó a usar pequeñas cantidades discretamente. Sacó algunas monedas y joyas que vendió gradualmente, pero la mayor parte siguió enterrada. En 2010, Endeavment le contó el secreto a Esperanza. Mi amor, hay algo que necesito decirte. Tenemos millones de pesos enterrados en nuestro jardín. Esperanza escuchó toda la historia con asombro. Nadie más puede saberlo, ni Miguel ni Roberto. Quiero ver qué tipo de hombres van a ser. Si son buenos y respetan a su familia, algún día heredarán esta fortuna. Pero si son egoístas y codiciosos, nunca deben saberlo. Durante los siguientes años, hasta la muerte de Esteban, en 2014, vivieron con el conocimiento del tesoro sin cambiar dramáticamente sus vidas. Este tesoro es para nuestros nietos, decía Esteban. Pero solo si nuestros hijos demuestran que lo merecen. Cuando Esteban murió, Esperanza se quedó como única guardiana del secreto. Durante los 10 años siguientes, mientras sus hijos presionaban para vender el jardín, Esperanza sabía exactamente lo que había debajo de sus plantas. Sabía que debajo del naranjo había una cámara con 8 millones de pesos en tesoros. Sabía que sus hijos pedían 26 millones por terreno que contenía 8 millones en riquezas. Pero decidió no decirles nada. Quería ver si respetarían su trabajo y amor o elegirían el dinero fácil. Durante los 5 meses de presión psicológica, Esperanza tuvo múltiples oportunidades de detener todo revelando el secreto. Pero no lo hizo. Quería que demostraran su verdadero carácter. Cuando finalmente la convencieron de vender, cuando vio las máquinas arrancar 30 años de trabajo, Esperanza sabía exactamente lo que sus hijos habían perdido. Habían perdido 8 millones de pesos enterrados, donde los constructores iban a poner los cimientos. La construcción comenzaría en 2 semanas. Los constructores iban a excavar exactamente donde estaba el tesoro. Y cuando lo encontraran, Esperanza les diría de quién era y por qué sus hijos nunca lo iban a ver. 2 semanas después de la destrucción del jardín, llegó la cuadrilla de construcción para comenzar la excavación de los cimientos del nuevo edificio. Esperanza se levantó temprano ese día. Sabía exactamente lo que iba a pasar y había planeado cada detalle de cómo manejar la situación. A las 7 de la mañana llegaron 3 camiones, uno con la máquina excavadora, otro con trabajadores y un tercero con el ingeniero supervisor de la construcción. El ingeniero era un hombre de 45 años llamado Arquitecto Ramírez, que había dirigido la construcción de docenas de edificios pequeños en la zona. «Buenos días, señora», le dijo a Esperanza. «Soy el arquitecto a cargo de este proyecto. Vamos a comenzar las excavaciones hoy». «Buenos días, arquitecto. ¿A qué profundidad van a excavar?» «Necesitamos llegar a 3 y 5 metros de profundidad para poner los cimientos. Va a ser un edificio de 4 pisos, así que necesitamos bases muy sólidas». Esperanza asintió. Sabía que 3 y 5 metros era más que suficiente para alcanzar la cámara secreta que estaba a 3 metros. «¿Puedo quedarme a observar?» «Por supuesto, señora».
es su propiedad. El operador de la excavadora comenzó a trabajar a las 8 de la mañana. Durante la primera hora, la máquina removió la tierra compactada que habían dejado los tractores que destruyeron el jardín. Era tierra normal, sin sorpresas. A las 9:30, cuando la excavación alcanzó 2 metros de profundidad, el operador gritó algo extraño. «Arquitecto, venga a ver esto». El arquitecto Ramírez se acercó al hoyo y miró hacia abajo. «¿Qué pasa?» «La máquina está golpeando algo duro. No es roca, es algo metálico». Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. Había llegado el momento que había estado esperando durante 10 años. El arquitecto bajó al hoyo con una pala pequeña y comenzó a remover tierra manualmente alrededor del objeto metálico. «Es una lámina de metal», gritó desde abajo. «Parece ser una tapa o algo así». Después de 20 minutos de excavación manual, el arquitecto había revelado completamente una compuerta de metal de 1,5 metros cuadrados con un sistema de cerraduras. «Señora», le gritó a Esperanza, «¿usted sabía que había esto enterrado en su patio?» «Sí», respondió Esperanza con calma. «Lo sabía». El arquitecto subió del hoyo con expresión confundida. «¿Qué es esto?» «Es una cámara que mi esposo construyó hace muchos años». «¿Una cámara? ¿Para qué?» «Para guardar cosas valiosas». El arquitecto se quedó callado, procesando las implicaciones. «Señora, si hay cosas valiosas ahí abajo, este no es trabajo para nosotros. Usted necesita sacar todo lo que haya antes de que continuemos con la construcción». «Tiene razón. ¿Puede parar el trabajo hasta mañana?» «Sí, pero no podemos parar por mucho tiempo. Tenemos un cronograma muy ajustado. Será solo un día». Esa tarde, Esperanza llamó a Miguel y Roberto. «Hijos», les dijo por teléfono, «necesito que vengan mañana a las 10 de la mañana a la casa. Es urgente». «¿Qué pasa, mamá?» «Vengan y van a ver». Los hermanos llegaron al día siguiente, esperando tal vez alguna complicación burocrática con la construcción. Lo que encontraron los dejó sin palabras. En el centro del patio, donde antes había estado el círculo de rosas de su madre, había un hoyo gigantesco con una compuerta de metal abierta que revelaba una cámara subterránea. «¿Qué es esto?», preguntó Miguel. «Es lo que su padre y yo guardamos en secreto durante 24 años», respondió Esperanza. Roberto se acercó al borde del hoyo y miró hacia abajo. Podía ver el brillo de objetos metálicos en el fondo de la cámara. «Mamá, ¿qué hay ahí abajo? Bajen y vean por ustedes mismos». Miguel bajó primero, usando una escalera que habían traído los trabajadores de construcción. Roberto lo siguió. Cuando llegaron al fondo de la cámara, no podían creer lo que veían. La cámara estaba llena de baúles metálicos, cajas de madera y bolsas de tela que obviamente contenían objetos valiosos. Miguel abrió el primer baúl. Estaba lleno de joyas de oro, collares, pulseras, anillos, aretes, todos de oro puro con piedras preciosas incrustadas. Roberto abrió la segunda caja. Contenía lingotes de plata y oro, perfectamente organizados y etiquetados con fechas y pesos. La tercera caja tenía documentos, escrituras de propiedades, títulos de terrenos, certificados de depósito bancario. «Dios mío», gritó Miguel desde abajo. «Mamá, esto es una fortuna». «Lo sé», respondió Esperanza desde arriba. Roberto comenzó a hacer cálculos mentales aproximados. «Miguel, aquí hay por lo menos, no sé, 5 millones, 8 millones, más», gritó Miguel. «Esto vale mucho más». Los hermanos subieron de la cámara con expresiones de shock total. «Mamá», dijo Miguel, «¿cuánto vale todo lo que hay ahí abajo?» «Aproximadamente 12 millones de pesos», respondió Esperanza calmadamente. Los hermanos se miraron entre ellos, tratando de procesar la información. 12 millones de pesos han estado enterrados en tu jardín todo este tiempo. Sí, y tú lo sabías. Por supuesto que lo sabía. Roberto fue el primero en darse cuenta de la magnitud de lo que había pasado.
Mamá, si tú sabías que había 12 millones de pesos enterrados aquí, ¿por qué vendiste el jardín por 26 millones? Esperanza los miró con una expresión que nunca habían visto antes. No era tristeza, no era enojo, era decepción profunda mezclada con una determinación fría, porque quería ver si ustedes iban a respetar mi trabajo y mi amor, o si iban a elegir el dinero fácil. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante 5 meses me presionaron para vender mi jardín. Me hicieron sentir egoísta por aferrarme a mis plantas. Me dijeron que eran solo plantas que se podían reemplazar. Miguel comenzó a entender hacia dónde iba su madre. Mamá, nosotros no sabíamos exactamente. Lo interrumpió Esperanza. No sabían, pero eso no era lo importante. ¿Qué era lo importante? Lo importante era si iban a respetar el trabajo de toda mi vida sin importar cuánto valiera. Roberto se quedó pálido. Mamá, si hubieran sabido que me habrían dicho que no vendiera, ¿habrían respetado mi jardín solo porque había dinero enterrado abajo? Los hermanos no sabían qué responder. Hijos, continuó Esperanza. Ustedes destruyeron 30 años de mi trabajo por 26 millones de pesos. Mataron mi naranjo, arrancaron mis rosas, eliminaron mi huerto, borraron todo lo que yo amaba. Pero mamá, podemos arreglar esto, podemos cancelar la construcción, podemos replantear el jardín. ¿Con qué plantas, Miguel? ¿Con qué árboles? ¿Con qué 30 años de crecimiento y cuidado? Esperanza caminó hacia el borde del hoyo y miró hacia la cámara del tesoro. Este tesoro estaba destinado para ustedes. Era su herencia. Su padre y yo lo guardamos durante décadas para asegurar el futuro de sus hijos y sus nietos. ¿Estaba destinado? Sí, estaba. Pero ya no. ¿Qué quieres decir? Esperanza sacó un sobre de su bolsa. Esto es mi Nuevo Testamento. Lo escribí el día que firmaron el contrato de venta del jardín. Abrió el sobre y leyó en voz alta. Yo, Esperanza Herrera, viuda de Morales, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que todos mis bienes, incluyendo el tesoro encontrado en mi propiedad, serán donados íntegramente a la Fundación Jardines para Ancianos, que se dedica a crear espacios verdes para personas mayores abandonadas por sus familias. El silencio que siguió fue absoluto. Mamá, tartamudeó Roberto, no puedes hacer eso. Ya lo hice. Está firmado, notariado y registrado legalmente. Pero somos tus hijos. Eran mis hijos. Hasta el momento en que eligieron 26 millones de pesos por encima de 30 años de amor. Miguel se acercó a su madre con desesperación. Mamá, perdónanos, nos equivocamos. No entendíamos lo importante que era tu jardín. Miguel, tuvieron 30 años para entender. Tuvieron toda su infancia viendo cómo yo cuidaba cada planta. Tuvieron toda su vida adulta para aprender el valor del trabajo y el amor. Entonces, no hay manera de arreglar esto. Esperanza miró a sus hijos, por última vez como si fueran sus hijos. Hijos, ustedes van a recibir exactamente lo que pidieron. 26 millones de pesos divididos entre dos. 1.300.000 pesos cada uno. Y los otros 12 millones van a ser usados para crear jardines hermosos donde ancianos abandonados por sus hijos puedan encontrar la paz que ustedes me quitaron. Roberto comenzó a llorar. Mamá, por favor, la decisión está tomada. Ustedes eligieron el dinero por encima del amor. Ahora van a vivir con las consecuencias de esa elección. Esperanza se dirigió hacia la casa. La fundación va a venir mañana para recoger el tesoro. Ustedes pueden quedarse para verlo si quieren. O pueden irse y no volver nunca más. ¿Nunca más? ¿Nunca más? Ustedes mataron mi jardín. Para mí, ustedes están muertos también. Y con esas palabras, Esperanza entró a su casa y cerró la puerta para siempre en la cara de sus hijos. Los días que siguieron a la revelación fueron los más amargos de la vida de Miguel y Roberto.
La noticia de lo que había pasado se extendió por toda la colonia, toda la familia y toda la comunidad como un incendio descontrolado. ¿Escuchaste lo que pasó con los hijos de Doña Esperanza, que vendieron el jardín de su mamá por 2 millones sin saber que había 12 millones enterrados? No solo eso. Lo peor es que Doña Esperanza sabía del tesoro y no les dijo nada para probar si la iban a respetar. ¿Y qué pasó? Que no la respetaron. Destruyeron 30 años de trabajo por dinero fácil. ¿Y ahora? Ahora Doña Esperanza les heredó solo lo que pidieron, su parte de los 26 millones. Los otros 12 millones se los dio a una fundación para crear jardines para ancianos. La historia se volvió legendaria en toda la zona como un ejemplo perfecto de justicia divina. Miguel y Roberto enfrentaron no solo la pérdida económica, sino algo mucho peor, el rechazo total de su comunidad. En la iglesia, en el mercado, en las escuelas de sus hijos, en todos lados donde iban, la gente los señalaba y susurraba: ahí van los que destruyeron el jardín de su mamá por codicia. Perdieron 12 millones de pesos por ser crueles con su propia madre. Sus propios hijos comenzaron a entender la magnitud de lo que sus padres habían hecho. «Papá, ¿es cierto que la abuela tenía millones de pesos enterrados en su jardín?», le preguntó la hija de Miguel. «Sí, mija. ¿Y ustedes no sabían?» «No sabíamos. Pero la abuela sí sabía». «Sí. ¿Y por qué no les dijo?». Miguel no sabía cómo explicarle a una niña de 12 años la complejidad de la situación. ¿Por qué? Porque quería ver si nosotros íbamos a respetar su jardín, aunque no valiera dinero. ¿Y no lo respetaron? Miguel se quedó callado. «Papá, ¿ustedes fueron malos con la abuela?». Esa pregunta destrozó a Miguel más que cualquier pérdida económica. Roberto enfrentó cuestionamientos similares de sus hijas. «¿Por qué la abuela ya no nos habla?», preguntaron. «Porque papá se portó mal con ella», respondió Patricia, que ya no aguantaba la culpa y la vergüenza. «¿Cómo se portó mal?». «Papá convenció a la abuela de que vendiera su jardín hermoso para ganar dinero». «¿Y eso está mal?». «Está mal porque el jardín era lo que más amaba la abuela en el mundo, y papá lo sabía». Las esposas de Miguel y Roberto también pagaron las consecuencias sociales. Alejandra ya no podía ir al mercado sin que las señoras la miraran con desprecio. Ahí va la nuera que convenció a su suegra de destruir su jardín. Patricia enfrentó el rechazo en el trabajo, en la escuela de sus hijas y hasta en su propia familia. Patricia le dijo su hermana: «¿Cómo pudiste participar en algo así? Nosotros necesitábamos el dinero». «Pero era el jardín de tu suegra, era su vida». Económicamente Miguel y Roberto recibieron exactamente lo que Esperanza les había prometido: 13 millones de pesos cada uno de la venta del jardín. Pero ese dinero les quemaba las manos. Miguel intentó usar su parte para iniciar su propio negocio, pero cada vez que tocaba ese dinero recordaba el sonido de las motosierras cortando el naranjo de su madre. Roberto intentó salvar su negocio de refacciones, pero cada peso que gastaba le recordaba las lágrimas de su madre cuando vio su jardín destruido. Ninguno de los dos pudo prosperar con ese dinero, pero lo peor de todo era saber que habían perdido 12 millones de pesos que habrían sido suyos si simplemente hubieran respetado el trabajo de su madre. 6 meses después de la revelación, Miguel intentó acercarse a su madre por última vez. Tocó la puerta de la casa donde había crecido. «¿Quién es?», preguntó Esperanza desde adentro. «Soy Miguel, mamá. No tengo ningún hijo llamado Miguel. Mamá, por favor, solo quiero hablar contigo». «Ya no hay nada que hablar. Tú tomaste tu decisión cuando elegiste el dinero por encima del amor». «Mamá, me arrepiento. Entiendo lo que hice mal». «Miguel, el arrepentimiento no devuelve la vida a 30 años de plantas muertas». Miguel se quedó parado afuera de la puerta durante 1 hora, esperando que su madre cambiara de opinión. Nunca abrió. Roberto intentó lo mismo 2 semanas después. «Mamá, soy Roberto. Sé que cometí un error terrible». «Roberto, tú no cometiste un error.
Tú revelaste quién eres realmente. Mamá, puedo cambiar. Roberto, tú tienes 41 años. Si a esta edad no sabes respetar a tu madre, ya nunca lo vas a saber. La puerta nunca se abrió. Esperanza, por su parte, cumplió su promesa. Donó los 12 millones de pesos a la Fundación Jardines para Ancianos, que usó el dinero para crear espacios verdes hermosos en asilos y centros de día para personas mayores. En cada uno de esos jardines pusieron una placa que decía: donado por Esperanza Herrera, en memoria del amor que puede existir entre plantas y personas, y en honor de todos los ancianos cuyo trabajo de toda la vida merece ser respetado. Esperanza se mudó a un departamento pequeño pero cómodo, donde creó un jardín en macetas en su balcón. No era el paraíso que había construido durante 30 años, pero le daba la paz que necesitaba. A veces, cuando regaba sus plantas en el balcón, recordaba a Miguel y Roberto cuando eran niños, corriendo entre las flores de su jardín gigante. Qué lástima, se decía, que hayan crecido para convertirse en hombres que no saben el valor del amor. Miguel y Roberto vivieron el resto de sus vidas sabiendo que habían perdido no solo 12 millones de pesos, sino algo mucho más valioso, el respeto y el amor de la mujer que les había dado la vida. Y cada vez que veían una flor, cada vez que pasaban por un jardín, cada vez que olían el perfume de las rosas, recordaban el error más caro de sus vidas: haber elegido el dinero por encima del amor. Querida familia de abuelas sabias y fuertes, sintieron la indignación y después la satisfacción perfecta de esta justicia divina. Durante 30 años, Esperanza construyó con sus propias manos el jardín más hermoso de su colonia. Plantó cada semilla con amor, regó cada planta con cariño y vio crecer árboles que eran como sus hijos. Sus propios hijos, Miguel y Roberto, destruyeron en 3 días lo que ella había construido en 3 décadas. Por codicia, por dinero fácil, por ver las plantas de su madre como solo plantas que se podían reemplazar. Pero lo que no sabían es que debajo de ese jardín sagrado había 12 millones de pesos esperando por ellos. Su madre lo sabía. Había sabido durante 24 años que ese tesoro estaba ahí. Pero quiso probar el corazón de sus hijos. ¿Iban a respetar su trabajo por amor o solo por dinero? Miguel y Roberto fallaron la prueba más importante de sus vidas. Vendieron el jardín por 26 millones, perdiendo 12 millones por pura crueldad hacia su madre. Esperanza les dio exactamente lo que pidieron: su parte del dinero de la venta. Pero los 12 millones se fueron a crear jardines hermosos para ancianos abandonados por familias como la suya. Esta historia nos enseña 3 lecciones fundamentales. Primero, el jardín de una madre es sagrado. Representa décadas de amor, trabajo y dedicación que no se pueden reemplazar con dinero. Segundo, el amor verdadero no se mide en pesos, se mide en respeto, en consideración, en valorar el trabajo de toda una vida. Y tercero, cuando elegimos la codicia por encima del amor, perdemos mucho más que dinero, perdemos el alma. Si esta historia los conmovió, si han visto madres jardineras cuyo trabajo no es valorado por sus hijos, o si simplemente creen que el jardín de nuestras madres debe ser respetado como un templo, dejen su me gusta en este video. Comenten Jardín Sagrado si creen que Miguel y Roberto recibieron exactamente la justicia que merecían. Y si conocen a alguna familia donde los hijos ven el trabajo de sus madres como algo sin valor, compartan este video con ellos. Suscríbanse a Abuelas Sabias y Fuertes para más historias que nos recuerdan que el amor de nuestras madres no tiene precio. Recuerden, quien destruye el jardín de su madre, destruye 30 años de amor, y ese amor perdido no se puede comprar con ninguna cantidad de dinero. Que Dios bendiga a todas las madres jardineras que nos ven, y que abra los corazones de todos los hijos que han olvidado que las plantas de sus madres son sagradas. Nos vemos en la próxima historia, familia. Amén.